Nos dicen que en el capítulo 24 de Mateo, Jesús lo deja muy claro. Ahora, antes de siquiera compartir Mateo 24, en el libro El conflicto de los siglos, página 373-71, Ellen White habla sobre las palabras de Jesús específicamente en conexión con el capítulo 24 de Mateo. Ella dice que una declaración del Salvador no debe usarse para destruir otra. Ahora, vamos a pausar ahí. Ella dice que una declaración del Salvador no debe ser hecha ¿para qué? Para destruir otra. Entonces, aunque lo que ella dice es esto, permítanme ayudar. Ella menciona que en el contexto de esa cita que vamos a compartir, habla de Mateo 24, cuando dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero dice que, aunque es cierto que no podemos conocer el día y la hora, debemos saber cuándo su venida está cerca. Mira, hay una diferencia. Saber que algo está cerca no significa necesariamente que conozcas el día exacto. Ella menciona una enseñanza del Salvador. Algunas personas creen que porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, no deberíamos estudiar ni entender las profecías y nuestra posición profética. Amigos, eso es un error. Eso es un error. Ella dice, GC 370, ella dice que una enseñanza del Salvador no debe ser utilizada para destruir otra. Aunque nadie conoce el día ni la hora exacta, se nos exige y se espera que comprendamos cuándo está próximo. Además, se nos instruye a no hacer caso omiso de esta advertencia. Ahora, tomemos un momento. ¿A qué advertencia nos referimos? ¿A qué advertencia se está refiriendo? Que si ignoramos esta advertencia, ¿cuál es esa advertencia? En el contexto de la referencia, la segunda venida de Jesucristo, la inminencia de la protección. Ella dice que ignorar esta advertencia podría ser tan mortal para nosotros como lo fue para aquellos en los días de Noé, no saber que venía un diluvio. Ahora, amigos, ¿no queremos ser encontrados como aquellos en los días de Noé? Pregunta, ¿les dio Dios evidencias claras de que el mensaje de Noé era verdadero? ¿Cuál fue una evidencia clara? La construcción del arca por Noé fue una prueba clara. El espíritu que respaldaba su predicación también lo fue. ¿Cuál fue una evidencia, además de eso? Que Dios dio al mundo entero que el mensaje de Noé es verdadero. Animales entrando al arca, ver a un león y un cordero caminando juntos, ver a animales que normalmente se matan entre sí entrando pacíficamente al arca. Eso era inofensivo, esa era una evidencia de que el mensaje que Noé predicaba era verdadero. Pero, ¿sabes lo que decía la gente? Esto tiene magia, algún truco mágico. Noé ha realizado... ¿Sabes cuál fue el último? En realidad ni siquiera lo llamaré el último. Sí, lo llamaré el último. Cuando Noé se levantó, la inspiración dice en ese arca. Estaba a punto de entrar en el arca. Ella dice que predicó su último sermón. ¿Sabes cómo testificó el Espíritu de Dios a través de la predicación de Noé? Sus corazones fueron conmovidos. El propio corazón de Noé. Él sabía que una vez que entrara, estas personas estarían perdidas. Y él hizo su última súplica para que entraran en el arca, pero su mensaje no fue oído. Cuando Noé entró en el arca, Dios dio testimonio. El mensaje de Noé era cierto, pero ya era tarde. Volvamos a esa cita en el conflicto de los siglos 373-71. Basándonos en esa cita, ¿no deberíamos saber cuándo está cerca la venida de Cristo? ¿O sí debemos saberlo? Debemos saber cuándo está cerca. Jesús dijo en Mateo 24, 32, 34 que debemos aprender de la parábola de la higuera. Cuando la rama está tierna y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca, a las puertas. ¿Qué tan cerca podemos saber que la venida de Jesús está cerca? ¿Qué tan cerca? Él dice muy claramente que podemos saber que su venida está tan cerca al punto de que dice, incluso a la puerta, la inspiración dice, la historia que el gran yo soy ha marcado en su palabra desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro. La unión de eslabón tras eslabón en la cadena profética nos indica dónde estamos hoy en la gran procesión de las edades y lo que puede esperarse. Ahora, hagamos una pausa ahí. Eso es un montón de información. Lo que la inspiración me está diciendo es que en la palabra de Dios, Él nos ha delineado la historia del planeta Tierra. No solo la historia del planeta Tierra en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a la eternidad en el pasado y nos lleva a la eternidad en el futuro. Y luego ella dice que une eslabón tras eslabón en la cadena profética.
Luego ella continúa diciéndonos que esta cadena profética, si se estudia en la palabra de Dios, nos revela dónde nos encontramos hoy en la gran procesión de las edades. En resumen, al estudiar bien la Biblia, la inspiración nos indica que podemos saber dónde estamos hoy. Ahora, alguien podría preguntar, ¿por qué queremos saber nuestra ubicación actual? Miren amigos, al entender nuestra situación actual, surge una urgencia en prepararnos. Cuando te das cuenta de que el tiempo se acaba, algunas personas pueden escuchar ruido, que el tiempo se acaba, y pueden seguir en su letargo, mientras que otros ven que el tiempo casi termina, y eso puede llevar a un despertar. Y Dios nos dice eso constantemente. El deber de un ministro es presentar constantemente al rebaño la brevedad del tiempo para que podamos despertar de nuestro sueño y prepararnos. En Eventos de los Últimos Días, página 24. Eventos de los Últimos Días, página 24, párrafo 1. La inspiración dice que viene una tempestad y debemos prepararnos para su furia. Pausa, que se avecina una tempestad y la inspiración nos indica que debemos prepararnos adecuadamente para su furia. Me pregunto, ¿cómo crees que debemos prepararnos? La inspiración dice que debemos estar listos para su furia. En otras palabras, preparados cuando la tormenta llegue. ¿Cómo debemos prepararnos? Escucha lo que ella dice. Dice que se acerca la tempestad y debemos prepararnos para su furia. Ahora, lo que vamos a mostrar en esta línea profética de estudio es que hay una tormenta que se avecina. Pero, ¿cuál es la tormenta que se avecina? Hay que prepararse. Ahora, ¿cuál es esta obra de preparación? Amigos, miren atentamente. Quiero que vean lo fundamental para esta preparación. Ella va a mencionar dos cosas para esta tormenta que se avecina, en la que debemos estar preparados para enfrentar su furia. Dos cosas. ¿Cuáles crees que son las dos cosas que debemos experimentar, que debemos tener, que debemos demostrar para enfrentar la tormenta que se avecina y su furia? Esto es lo que dice la inspiración. Hay dos cosas. Hay un último día del versículo 24. Ella dice que la tempestad se aproxima y debemos estar listos para enfrentar su furia. Escuchen bien cómo nos preparamos, con sincero arrepentimiento hacia Dios y firme fe en nuestro Señor Jesucristo. En este momento ella explica con más detalle quién simboliza el arrepentimiento hacia Dios, quién personifica la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, arrepentimiento hacia Dios y fe en Jesús. Estas son las dos cosas que necesitamos ahora. Ella dice que el Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos problemas por todos lados. Pausamos aquí, pausamos aquí, pausamos aquí. Ella dice que el Señor se levantará para sacudir la tierra y veremos problemas por todos lados. Pregunta, cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra, lo observarás en el volumen 7, página 141, será con juicios. Ahora, ¿qué me va a preparar? Que cuando los juicios de Dios caigan sobre todos a mi alrededor, sus juicios no me toquen en contexto. Recuerda cuando leas algo, siempre léelo cuando ella menciona algo en su contexto. Entonces, si ella dice que Él se levantará para sacudir la tierra, una tormenta, problemas por doquier, lo que me protegerá está en la cita, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Regresemos a la cita, volvamos. Así que continúen. Queridos, a medida que nos aproximamos al final, habrá dificultades por todas partes. Se nos informa que las dificultades incrementarán y que no cesarán hasta que Jesucristo regrese. Maranata 174, el final está próximo. El tiempo de gracia se está cerrando. Oh, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Invoquémoslo mientras está cerca. Queremos observar esta tormenta que se acerca y luego ver estos dos ingredientes para prepararnos para ella. ¿Qué esperar justo antes de la marca de la bestia? Hay un evento que nunca detallamos. Confusión. Desconcierto. Perplejidad. Entonces estoy entre los años 1900 y la ley dominical. Estoy entre esos dos. ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? ¿Qué sucedió entre estos dos eventos? Entre estos dos eventos debe haber perplejidad. Ahora mi pregunta es, ¿qué es la perplejidad? ¿Qué es la perplejidad? Veamos. La palabra perplejidad se traduce como apario en griego. Aquí está la palabra griega, perplejidad.
Mira la definición cuando vayas, tengo este libro y tengo este libro. Este es este libro, tengo una concordancia fuerte, un libro grueso. Cuando vas, es una concordancia fuerte, ya que incluye palabras hebreas y griegas usadas en la Biblia. Luego te da una definición de esas palabras. Así que está la palabra apario. Esta es la palabra angustia, o más bien perplejidad. Hay una silla, perplejo. Perplejo se usa en Lucas. Ahora, ¿cuál es el significado completo? Aquí se presenta el esquema detallado. Usos en contextos bíblicos. Indica estar carente de recursos. Estar sin recursos. Por supuesto te ayudo. Hoy en día, lo que utilizamos para adquirir recursos esenciales como alimentos y vestimenta es el dinero. Entonces, la perplejidad se refiere a encontrarse sin recursos económicos. Proporcióname un término para describir esa situación de crisis financiera. En este momento preciso, estoy refiriéndome a los eventos actuales que están ocurriendo durante el año 2025. Me pregunto si realmente estamos al borde de esta crisis económica financiera. Existe algo que está provocando este desmoronamiento financiero no solo para América, no solo para China, sino a nivel mundial. ¿Alguien sabe el nombre de esa cosa que está agitando un colapso financiero a nivel mundial? Conflictos comerciales, por el término específico aranceles. Pero quiero que entiendas algo. Para que nadie pueda comprar ni vender, según Revelaciones 13, la economía de cada nación debe colapsar. Y cuando colapse, habrá una crisis financiera. Lo que debe establecerse es un sistema digital. Entonces nadie podrá comprar ni vender. Ellos controlarán nuestras compras y ventas. ¿Sabes cuánto ha provocado esta guerra comercial actual? Creo que fueron como 4. ¿Fueron 4 billones o 4,000 millones que se esfumaron en un par de horas? Observa. Hola a todos. En los últimos 20 días, el mercado de valores de EEUU perdió 4 billones, eliminando 4 billones del valor del S&P 500. El S&P 500 tuvo su mayor caída en un día. La probabilidad de una recesión es mayor de lo que muchos creen. Muchos expertos creen que EEU podría entrar en recesión este año. 4 billones de dólares es como borrar el PIB de la India en solo 20 días. Ahora, detengámonos. 4 billones se esfumaron en solo un par de horas. Ahora, amigos, deben entender qué causó eso. Fueron los aranceles impuestos por Trump. Las guerras comerciales provocan que los mercados financieros caigan y América observa mientras Trump promueve estas guerras. Estados Unidos está a punto de entrar en recesión. Escuchen, dice que JP Morgan envía una alarma de recesión en EEU. Así que hay bancos que nos están diciendo que América se dirige a una recesión nuevamente. Goldman Sachs, otra de las principales entidades, por así decirlo, con dinero de System Corporation, dice que Goldman Sachs estima la probabilidad de recesión en EEU en un 35%. En otras palabras, están diciendo que Estados Unidos está al borde de una recesión. Estados Unidos está al borde. ¿Qué está impulsando esto? Veamos qué está impulsando esto. Aquí dice CNN que Trump firma nuevos aranceles globales. Ahora, si son aranceles globales, ¿sabes qué significa? Aranceles globales. ¿Cuántas naciones se ven afectadas a nivel mundial por esto? Ahora, Ellen White profetizó que esto ocurriría. Comprar a bajo costo y vender a precios muy elevados. Ella dijo que eso es lo que hace un arancel. La nación que lo impone se beneficia más que la afectada. Menciona los aranceles de Trump. Los aranceles de Trump avivan la guerra comercial global, mientras China y la UE responden. Ahora debes entender que cuando EEU impuso aranceles a otras naciones, ¿sabes qué hicieron otras naciones en respuesta? Ellos imponen aranceles de vuelta a América. Amigos, ¿saben que a medida que los aranceles suben en ambas naciones, qué pasa con el precio de los bienes? Continuemos. Dice que China promete contrarrestar el arancel intimidante de Trump mientras la guerra comercial global se intensifica. ¿Cuáles son las 2 economías más fuertes del mundo? China y América. Observa esto. China impondrá aranceles de represalia del 34% a los bienes importados desde EEU. Si el comercio entre China y América se afecta, el mundo sufrirá porque las demás naciones están profundamente entrelazadas con estas dos.
Si estas naciones colapsan, otras también colapsarán con ellas. La gran mayoría de tus productos, cuando los examinas detenidamente, están manufacturados en China, en todo el mundo. Toma tu producto. Hecho en China. China se da cuenta de que el mundo nos necesita. América, tarde o temprano tendrás que retroceder, nosotros no lo haremos. Continúa. China promete luchar hasta el final contra delitos y aranceles. ¿Sabes qué significa? Problemas para todos. Escuchen, China aumentará los aranceles a productos de EU al 125%, una escalada en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Las dos economías mayores del mundo. ¿Está esto impulsando al mundo hacia el colapso? Observen, amigos, observen esto, RT, un impacto significativo a la economía global. Los líderes mundiales reaccionan al ataque arancelario de Trump. ¿Qué están diciendo que va a suceder con la economía global? Un golpe. Un golpe. Amigos, el mundo está al borde del colapso, al borde de un colapso. América está entrando en una recesión. Debemos prepararnos. Una forma de hacerlo, según la inspiración, es que viene una tormenta. Las tormentas llegan. ¿Y cómo me preparo para la tormenta? Fe y arrepentimiento. Eso es espiritual, físico. ¿Cómo me preparo para este colapso de crisis financiera? CBDC. Sal de las ciudades hacia distritos rurales. ¿Por qué? Porque pronto el problema de comprar y vender será serio. Cultiva tu comida. Estoy leyendo una cita. ¿Cómo obtener fe y arrepentimiento? El volumen 4 del testimonio es 374, párrafo 1. Sería bueno dedicar una hora reflexiva cada día a repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Deberíamos hacerlo punto por punto y dejar que la imaginación cruce vívidamente la escena final, especialmente las últimas de su vida terrenal. Cruza cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal, al contemplar así sus enseñanzas y sufrimientos y el sacrificio infinito que hizo por la redención de la humanidad. ¿Qué sucederá? Podemos fortalecer nuestra fe de manera significativa. Si miro la vida de Jesús, ¿qué soy realmente? ¿Qué está pasando con mi fe? Fortaleciéndose. Fortalecimiento. Amigos, avivemos nuestro amor. Imprégnense más profundamente del Espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. Ella continúa. Si deseamos ser salvados al final, si realmente anhelamos ser salvados, es imperativo que aprendamos las lecciones de penitencia y fe al pie de la cruz, queridos amigos míos. Lo han pasado por alto. ¿Sabes? Busca la palabra penitencia. Penitencia significa arrepentimiento. ¿Dónde aprendo el arrepentimiento? ¿Y dónde aprendo la fe? Basado en la inspiración al pie de la cruz. Si paso tiempo estudiando la vida de Jesús, especialmente las escenas finales, la inspiración dice que si estás salvo y perdido, debes aprender arrepentimiento y fe. ¿Dónde? Al pie de la cruz, amigos. ¿Cómo puedo prepararme para lo que viene? En todas partes donde miramos vemos a Jesús. Ya sea en nuestro estudio o siempre que veamos que el camino de la preparación, debemos ver a Jesús, amigos, no de vez en cuando. Debemos verlo. Debemos verlo constantemente. Así como Moisés levantó las serpientes en el desierto, así también debe ser levantado el Hijo del Hombre. Amigos, el amor de Dios por nosotros es inmenso. Se acabó el tiempo. No intentaré añadir más. ¿Entendemos cómo obtener fe y arrepentimiento? Está al pie de la cruz. Toma los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También toma el deseado de todas las gentes. Los testimonios, hay mucho que leer y ver en las escenas finales.